Buenos días. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bueno, primeramente déjenme decirles que los amo, familia. Es un gusto poder compartir la palabra con todos ustedes. Mi esposa les manda saludos desde la casa, al igual que Elena, que andan ahí. Hoy me tocó venir con Elías. Ya si oyen que grita, no se preocupen, está con su abuelita. Ahí oren por la abuelita para que no sufra con el pequeño Elías. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con un tema bien interesante que venimos hablando. Les vengo hablando del Evangelio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ok, vamos a seguir hablando del Evangelio y ahorita tenemos un tema que es el pecado. ¿Se acuerdan que la última vez les empecé a hablar del pecado y que el pecado lo veíamos de diferentes puntos de vista? Y hablando de la persona que no conoce de Cristo, decíamos, bueno, a ellos no les puedes decir, es pecado, porque ellos no entienden esta palabra. Y estudiábamos un poquito del por qué no entienden el pecado como este concepto. Veíamos que sin ley pues no existe el pecado, porque fue hasta que vino la ley que nos dimos cuenta que existía el pecado. Espero que recuerden un poco esto, y si no, busquen la conferencia ahí en YouTube, en nuestro canal, ahí la pueden escuchar, parte de lo que estuvimos hablando en este día. Pero también nos dimos cuenta, y Romanos los dice, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y por cuanto todos pecaron significa todos, ¿verdad? Esta palabra es difícil de usar a veces porque se nos hace bien fácil decir todos, pero cuando dices todos significa que no hay una persona o hay una cosa que sea la excepción. Entonces todos pecaron, cada uno de los que estamos aquí pecamos en algún momento, ¿verdad? Voltea a ver al de al lado y dile, sí, tú con cara de santo pecaste en algún momento. Y contéstale, tú también. Y es algo que dice la Biblia, todos pecaron. Pero explicárselo a gente inconversa fue lo que hablábamos la semana pasada. Y hoy traigo otra pregunta interesante. ¿Los cristianos pecan? ¿Un cristiano puede pecar? ¿Un cristiano puede ser tentado? Caer en tentación, porque dices, bueno, puede ser tentado, pero no puede caer en la tentación. ¿Un cristiano puede caer en la tentación? ¿Puede pecar? ¿O un cristiano no puede pecar? Y dicen, no, sí, no sé. Buena pregunta. ¿Tú pecas? No, yo ya no, porque yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, esta es una pregunta que de pronto la misma gente, cuando estamos evangelizando y les empezamos a hablar del pecado, sale a la defensiva y te dice, bueno, soy pecador, pero tú también. ¿Y qué le puedes contestar a esta persona? A veces con esto nos desarman y nos dicen, bueno, es verdad, yo cómo vengo a hablarte de Cristo, cómo vengo a hablarte de una nueva vida, cómo vengo a hablarte de que Él nos perdona nuestros pecados y nos hace nuevas criaturas, si somos iguales, tú pecas, yo peco, todos pecamos. ¿Cuál es la diferencia y cómo responder a esto? Eso es lo que vamos a empezar a tratar un poquito en este día. Y voy a pisar algunos callos, porque si todos pecamos, entonces todos vamos a caer en un poquito de lo que está aquí, de lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, el hombre, cuando nace en un estado pecaminoso. Todos nacemos muertos en el espíritu, porque no tenemos a Cristo y venimos de Adán. ¿Estamos de acuerdo? Que hasta ahí todos vamos bien. Venimos de Adán, tenemos esa mente pecaminosa y lo vemos con los recién nacidos, los vemos con nuestros hijos que tenemos en brazos. ¿Acaso alguno de sus hijos es obediente desde que nace? Dicen, hasta el día de hoy tiene 18 años y sigue sin obedecer, ¿no? Tiene 30 y sigue sin obedecer. Pero, ¿por qué un niño recién nacido, 3 meses, 1 año, no obedece? Le dices, no toques eso y lo hace. Dame eso y aprieta más la mano. Lo regañas y llora y grita y hace berrinche. ¿Por qué? Porque tiene esa naturaleza pecaminosa.
Y así andamos por la vida. Por eso es muy difícil explicarles qué es pecado. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces vemos, nos dice aquí, ¿sabes qué? Tú como cristiano ya no andes como los gentiles, porque ellos andan con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia. Si tú no escuchaste una conferencia que acabo de dar el miércoles pasado, antepasado, hablaba de enviados y nos decía la palabra, es importante que compartamos el evangelio. ¿Cómo oirán aquellos que no han oído si no fuéramos enviados? Entonces nosotros tenemos que estar hablando, porque a veces el hombre no es que quiera pecar, es porque tiene ignorancia de lo que es el pecado. Y los únicos que le podemos revelar qué es, somos nosotros como hijos de Dios. Y dice entonces que se pierden. Y eso es lo que generalmente sucede. El pecado o Satanás va a tentarnos por medio de lo que hay en nosotros. Y eso lo vamos a ver en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. El hombre, al no tener a Jesús, al no tener a Dios, pues entonces se la pasa pecando. ¿Por qué? Porque tiene ignorancia, porque no conoce a Dios, y su entendimiento entenebrecido hace que peque constantemente y no se dé cuenta, y entonces lo haga cotidianamente sin temor y sin ningún temor de Dios. Pero aquí en Santiago nos habla a nosotros, los cristianos. Capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces dejemos algo claro, ¿quién no nos tienta? Dios. Dios no te puede tentar. ¿Y cuántas veces hemos oído, no, es que Dios me mandó esa tentación? No, Dios no tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Somos tentados cada uno por nuestra propia concupiscencia. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Okay? Esto es bien interesante. Lo que hace el pecado es llevarnos a muerte. Y es por eso que es tan peligroso el pecado. Para el hombre que no tiene a Dios, para el carnal, esto no importa. Porque peque o no peque, está muerto espiritualmente. Entonces, si una persona que no tiene a Cristo en su corazón peca, pues está muerto. Y si peca, pues está más muerto, pero sigue muerto. Entonces no pasa nada. Si una persona que no conoce de Cristo no peca y vive una vida así súper santa o moralmente correcta, ¿qué va a suceder? Está muerto. Y ese es el problema que tiene el mundo. Que seas bueno o seas malo, estás muerto espiritualmente. Peques o no peques, estás muerto espiritualmente. ¿Cuál es la única forma de tener vida espiritual? Por medio de Jesucristo. Entonces, esta palabra que nos está dando aquí es para los cristianos. Para aquellos que ya vivimos en Cristo, estamos vivos espiritualmente, tenemos salvación, tenemos vida eterna, y nos dice aquí, ¿sabes qué? Pero tú puedes ser tentado.
Y esta tentación viene por medio de tu concupiscencia. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? Vamos a ver lo que nos dice la Real Academia Española. Es el deseo de los bienes terrenos y en especial el apetito desordenado de placeres deshonestos. Es el deseo de los bienes terrenos y en especial el apetito desordenado de placeres deshonestos. Eso es lo que te dice la Real Academia Española. Es el deseo. Vamos a ver que también es el deseo que el hombre siente por todo aquello que le produce satisfacción. Eso es la concupiscencia. Todo eso que te provoca un deseo, a eso se refiere aquí Santiago. Dice, cuando de tus propios deseos eres atraído y seducido, entonces tus deseos, la concupiscencia, después que se han concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Estos deseos de la carne los vamos a conocer también como los pecados. Y yo les decía la vez pasada, hay más de 300 pecados escritos en la Biblia. Yo les voy a leer aquí algunos. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, no te equivoques. No busques excusas, no busques pretextos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No te equivoques. Todos ellos, todos los que andan en pecado, no van a heredar el reino de Dios. ¿Cómo es que se produce el pecado en nuestra vida? ¿Cómo es que somos tentados? Dice, por medio de nuestros deseos. Ahora, yo les decía, a lo mejor vamos a pisar algunos callos en esta mañana, porque todos somos tentados y todos podemos caer en pecado. Ninguno de nosotros está exento de pecado. Y si hay alguno aquí que dice, no, es que yo ya estoy en el siguiente nivel donde ya soy santo y ya ni el suelo me merece y como que levito un poquito, piensa en el pecado del primo de un amigo, ¿ok? Pero en este momento vamos a pensar nosotros, y esta parte es lo interesante. Si no te viene ahorita un pecado a tu mente que dices, no, yo ahorita estoy muy bien, mi semana fue perfecta, no pequé, pídele al Espíritu Santo que te revele cuál es ese pecado oculto que tienes. Y de esto vamos a empezar a ver cómo es que fuiste tentado para caer en este pecado. Algunos decimos, yo muy fácil porque ayer pequé, entonces es muy fácil saber cuál es el pecado que voy a pensar. Algunos diremos, yo hace 3 días me enojé y la verdad sí le grité. Y cada uno sabrá qué hicimos en esta semana. Pero los que no, piensen en el pecado del primo de un amigo. Y algunos dirán, oye Elías, pero yo no estoy seguro, porque lo que hice en la Biblia no dice que es pecado. Entonces no sé si sí o no es pecado. ¿Les ha pasado de pronto que dicen, no estoy seguro si esto es pecado o no es pecado? Bueno, rápidamente te voy a dar 2 citas bíblicas con las cuales puedes siempre responder esto. La primera está en Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y esto lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida. ¿Tienes dudas de si es pecado o no es pecado? Entonces no lo hagas, porque entonces no lo vas a hacer con fe. Por lo tanto es pecado. Si tú no dudas y dices, esto lo que voy a hacer es bueno, entonces hazlo, porque lo vas a hacer con fe. ¿Ok? Entonces esa es la primera forma de saber si lo que vas a hacer es pecado o no. Si tienes duda, no lo hagas, porque entonces es pecado, porque no proviene de fe. Y la segunda está ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y este es para los que ya están en ese nivel más alto de santidad, ¿no? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la pregunta ¿es bueno orar? Sí. ¿Es bueno leer la Biblia?
Sí. ¿La leíste en la semana? No. Ah, pues pecaste. ¿Oraste en la semana? No. Bueno, por mis alimentos. No, eso es dar gracias por los alimentos. ¿No oraste? ¿No tuviste un tiempo con Dios? No. Ah, eso es pecado. Ajá. ¿Ayunar es bueno? Sí. ¿Ayunaron esta semana? No. Ah, es pecado. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, la gente del mundo, ¿sabe que es bueno orar? No lo sabe. ¿Sabe que es bueno ayunar? No lo sabe. Entonces, para él no es pecado, porque él no sabe hacer lo bueno. Pero nosotros que ya sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Una persona me decía, ¿tú sabes que es bueno evangelizar? ¿Sabes qué es la gran comisión? Sí. Cada día que no evangelizas y no llevas a cabo la gran comisión, tú estás pecando. Y yo dije, oh por Dios, peco un día sí y un día no. ¿Cuántos evangelizaron esta semana? Todos los días. ¿Alguien? Vean, volteen a ver, busquen una mano. ¿Alguien evangelizó todos los días esta semana? ¿Compartió las buenas nuevas? ¿Se dan cuenta? Entonces este versículo es para los que ya están en otro nivel. Los que estamos en el nivel de todavía pecamos de otras cosas mencionadas en la Biblia, el versículo anterior nos resuelve muchas dudas. Entonces, ¿cuál es el método que Satanás usa y ha usado desde el principio de la humanidad? Vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que Satanás usa y sigue usando. Y seguimos cayendo muchos de nosotros en lo que usa Satanás. Porque como leímos ahí en Santiago, no es que un día despertaste y decidiste pecar. Hoy decidí pecar. Hoy decidí convertirme en un fornicario. Hoy decidí convertirme en un borracho. No, esto es algo que se viene dando poco a poco. No es que de la noche a la mañana te hayan cambiado la mente y hayas dicho, ahora me voy a convertir en un ladrón. Esto se viene dando poco a poco, es un proceso, que es lo que te explica Santiago. Y ahorita vamos a ver aquí en Génesis cómo es que se va dando. Entonces, Génesis capítulo 3, vamos a leer del versículo del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo es que se concibió el pecado aquí? ¿Cómo es que el pecado se llevó a cabo? Y cuando yo estudiaba todo esto, decía, bueno, ¿Adán y Eva eran cristianos? Y ustedes dirán, no, cristianos hasta Hechos, que aparece esa palabra. En Hechos ya todos los cristianos. Antes de Hechos, ¿quién sabe qué eran? ¿No? ¿Adán y Eva eran cristianos? Moisés, David, ¿eran cristianos? Y aquí viene la respuesta. ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Jesús, un seguidor de Dios. Adán y Eva tenían esa relación con Dios. ¿Cuántos no quisiéramos tener la relación que tuvieron al principio Adán y Eva? Dice que se paseaban con él y platicaban con él. Lo que pasa es que en ese tiempo no se llamaban cristianos. Es más, Adán y Eva, ¿cómo se llamaban? Pues esposo y esposa, porque ya no había más gente. Pero ellas tenían una relación con Dios, así como tú y yo. Y no por tener esa relación con Dios, no cayeron en pecado.
Es por eso que el cristiano puede caer en pecado. Aunque tú tengas una relación con Dios, tú puedes caer en pecado, puedes caer en tentación. Entonces, ¿cómo es que se concibe el pecado en nuestras vidas? ¿Ya pensaste en el pecado? ¿Ya tienes un pecado en tu mente? Porque yo no te puedo dar ejemplos aquí de cada pecado, si no me voy a tardar una eternidad en explicar cada vez. Entonces tú piensa en ese pecado con el que estás peleando y vamos a ir viendo cómo se concibe y cómo puedes tú contrarrestarlo. Ok, punto número 1, todo inicia por ese deseo en nuestra mente. Todo inicia por ese deseo en nuestra mente. La forma más común en que vas a empezar a pensar o va a empezar el pecado a entrar es por la ociosidad. Tienes demasiado tiempo libre. Y cuando uno tiene demasiado tiempo libre, empieza a pensar en cosas que no debe. Cuando tuviste un día bien ocupado en el trabajo, en la oficina, en la escuela, no piensas en hacer cosas, no piensas en la inmensidad del mundo y nada. ¿Por qué? Porque estás ocupado, pero la ociosidad empieza a trabajar. Y una vez que estás con esta idea, también lo que puede suceder es que estás muy cerca de esa tentación o la estás viendo de lejos. Dices, no, yo no, pero ahí estás viendo. Y fue lo que le sucedió a Eva. Dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dónde se habrá encontrado la serpiente con Eva? ¿En dónde habrán estado? ¿Cerca del árbol o lejos del árbol? Algunos diremos, no sé qué tan cerca. Puede ser que a una distancia aquí, ¿sí? O puede ser que un poquito más lejos, pero lo alcanzo a ver el árbol. Porque más adelante dice que lo vio y era codiciable. Entonces, muchas veces no estamos con el pecado, pero lo podemos ver de lejos. Y entonces empezamos a pensar, yo podría hacer eso. No, pero el Señor se va a enojar, es pecado. ¿Ok? Pero todo empieza con la mente. Ahí empieza todo. Empieza por ese deseo. Punto número 2. Cuestionar lo que Dios ha determinado. Ya empecé a pensar en eso que deseo, en ese pecado, y entonces Satanás toma la oportunidad y empieza a cuestionar lo que Dios ha determinado. Fíjate lo que dice. Con que Dios os ha dicho, versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí empieza a sembrar la duda. Dice, con que Dios te dijo que no comas de todo árbol. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Te das cuenta? Satanás usó una mentira, un engaño, y le dijo, ¿no puedes comer de todo esto? Y la mujer le dijo, no, sí puedo, solo de este no puedo, y no lo puedo ni siquiera tocar. Empieza a entrar la religiosidad de pronto a nuestra vida. Entonces no puedes mentir, no puedes hacer nada. No, sí, tengo libertad, pero no todo me conviene. Y entonces empieza, tengo que guardar el sábado y no puedo hacer esto. Y era lo que hacían los fariseos, ¿se recuerdan? Dice, tus discípulos están comiendo, no se lavaron las manos, les es pecado. Entonces uno empieza a entrar en esta parte de la religión. Pero también empezamos a apelar a nuestros derechos personales. Yo debo de satisfacer mis necesidades fisiológicas. Debo de comer. Y así empieza Satanás a trabajar con Eva. Tú tienes que comer. ¿A poco no vas a comer de todo esto? Vas a morir de hambre. Es verdad.
Si no como, muero de hambre. Y ese árbol tiene comida. Y si yo no me la como, voy a morir. ¿Qué tengo que hacer entonces? Comérmela. No debe de ser malo. Porque si no me la como, me muero. Y Dios no quiere que me muera. Entonces empezamos a poner esos pretextos. ¿Por qué? Porque ponemos nuestros derechos. Otro ejemplo sería poner nuestros derechos en cuanto a reconocimiento y afiliación. Es que yo quiero pertenecer a este grupo de mis amigos en el trabajo. Y como ellos toman, pues yo debo de tomar. Como ellos hacen esto, yo lo debo de hacer. Y como es mi necesidad, pues Dios lo debe de permitir. Porque Dios me creó, así soy. Y entonces yo quiero pertenecer. Y si yo quiero pertenecer, lo debo de hacer y Dios no se va a enojar. Y entonces empezamos a inventar algo. O el deseo de autorrealización. Dios quiere mi éxito. Y si quiere que yo alcance mi éxito, tengo que transar. Porque el que no tranza, no avanza. Y Dios quiere que avance. Entonces Dios está de acuerdo. Es más, voy a ofrendar y voy a diezmar para que el Señor bendiga mis tranzas. Quedé blindado. Empezamos a inventar nuestros pretextos. O también Satanás trabaja insinuando que ha habido injusticia. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto, qué injusto es Dios contigo, te vas a morir del hambre. Ha sido injusto. ¿Sabes qué? Son demasiadas reglas. No, es que el cristiano es bien religioso. Son bien injustos contigo, no te entienden. Tú lo puedes hacer, tú eres libre de hacerlo. Porque no lo puedo hacer si todos lo hacen. Y más hoy en día. Hoy en día, todo lo que antes el hombre decía que estaba mal moralmente, hoy lo han cambiado y dicen que es correcto. Y como todos lo hacen, entonces yo también lo puedo hacer. Un ejemplo claro, el aborto. Antes era penado por el hombre, moralmente se veía mal. Hoy en día ya no es penado y el hombre ya no lo ve mal, ¿verdad? Porque la mujer, su cuerpo, su decisión, y si no estás de acuerdo, entonces tú estás mal y estás en mi contra y te echas al mundo encima. Se los puede contar el doctor. Sufre con eso. Entonces, como todos lo hacen, yo lo puedo hacer. Como soy doctor y todos lo hacen y el gobierno me está obligando, lo debo de hacer. Y entonces Dios me va a perdonar porque estoy obedeciendo. ¿Por qué? Porque Dios es injusto. Punto número 3. Contradecir o distorsionar lo que Dios ha determinado. ¿Y te das cuenta cómo empezó todo con un deseo? Ahora ya tienes un pretexto y va avanzando. Contradecir o distorsionar lo que Dios ha determinado. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí Satanás ocupó un engaño y lo que la mujer le había dicho. ¿Qué dijo la mujer? Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dios había dicho que no lo podían tocar. Le dijo, no puedes comer de ese árbol. La mujer ya inventó que no lo podía tocar. Entonces la serpiente astuta dijo, no vas a morir. ¿Sabes qué? Lo que dice la Biblia no, o lo que dice Dios no es cierto. Y aquí empiezan otro tipo de pretextos. Es que, ¿sabes qué? La Biblia ya no es actual. La Biblia
era para el siglo pasado. Era para la gente que no conocía lo que hoy conocemos. Porque la ciencia ya demostró que la Biblia es mentira. Porque el humanismo ya demostró que lo que antes no era correcto era porque la gente no sabía, pero hoy ya se puede. Entonces la Biblia ya no es para nosotros. Hay cosas buenas ahí que vas a encontrar, pero no la debes de seguir toda. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice no es cierto. Empezar a racionalizar, a razonar, porque no es necesario respetar lo que Dios ha determinado. Aquí entró eso, no moriréis. Oh, entonces no voy a morir. ¿Qué va a pasar? Entonces no es cierto. Dios me engañó. Entonces se lo empiezo a razonar. Hice esto y no pasó nada. Ya probé tantito y no pasó nada. Entonces yo me veo muy vivo, no morí. No estoy fornicando como tal, o no estoy adulterando, solo estoy viendo pornografía y no ha pasado nada. Ustedes piensen en el pecado, porque si no me voy a pasar dando ejemplos. Ustedes piensen en el pecado y en los pretextos que andan poniendo. Dicen, no, yo no pongo ningún pretexto, la verdad la Biblia no lo dice. Punto número 4, razonar lo que Dios nos está determinando, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando tú empiezas a razonarlo y empiezas a pensarlo humanamente, como el humanismo, como la ciencia, entonces van a venir estos pensamientos. Dios no quiere que seamos como Él. No vas a morir, sino que sabe Dios que vas a ser como Él. ¿Y cuántos han oído eso? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, somos igual a Dios. Somos Dios. Todos somos un pequeño Dios en potencia. Lo que pasa es que no has desarrollado, pero con el humanismo, con la meditación, vas a desarrollar y vas a hacer y vas a ver cómo te vas a convertir en un Dios. Somos semidioses en desarrollo. Y entonces empezamos a decir, es verdad, Dios es injusto, Dios es envidioso porque no quiere que seamos como Él, no quiere que tengamos la sabiduría que Él tiene, nos las oculta. Entonces Dios no es bueno, porque voy a seguir a Dios. Al fin, lo que voy a pecar no es tan malo, no le hago daño a nadie. Empiezo a razonar. ¿Qué tanto es probar ese fruto prohibido? Si ya me dijeron que no voy a morir, sino que voy a ser como Dios, sino que va a haber una recompensa. Y sí, todo pecado tiene recompensa, una satisfacción momentánea. ¿Alguien conoce un pecado que no tenga satisfacción momentánea? Todo el pecado tiene una satisfacción. Por eso las concupiscencias, los deseos, son tan atrayentes, porque todo lleva a una recompensa, a una satisfacción. Dios no quiere que sea feliz. Dios no quiere mi autorrealización. 5. Demostrar con evidencias que es justificable desobedecer. Demostrar con evidencias que es justificable desobedecer. Versículo 6, Génesis 3, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y como les decía, entró esa duda: comer es una necesidad básica, si no como me muero, por lo tanto puedo comer de ese árbol, y como Dios no es injusto, entonces no voy a morir. Como Dios es amor, me va a perdonar. Ajá. Lo estoy demostrando con una evidencia justificable. Si es atractivo, no puede ser tan malo. Algo tan hermoso, ¿para qué creó Dios algo tan hermoso y tan delicioso si no los podemos comer? Algo ahí salió mal. No puede ser cierto esto. Debe de ser bueno. Primera de Juan, casi al final de sus Biblias, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, escúchalo bien, porque todo lo que hay en el mundo. ¿Se acuerdan que empezamos con esa palabra de todo? Por cuanto todos pecaron. Entonces aquí es por cuanto todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué proviene del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Piensa tantito en tu pecado. ¿Es un deseo de la carne? ¿Es un deseo de los ojos? ¿O es vanagloria? ¿Entra en uno de esos? Entonces proviene del mundo, no proviene de Dios. Oh, sí, pero es que lo que yo estoy haciendo es un área gris en la Biblia. Es como cuando nos metemos en las leyes con los abogados. Dicen, es que aquí no hay blanco y negro, hay áreas grises en donde nos podemos mover. Así somos también en los cristianos. No, es que no, tú quieres ver todo blanco y negro, pero no. Hay área gris en donde Dios nos puede perdonar de ciertas cosas. Hay cosas que no nos va a perdonar, pero hay cosas que sí nos va a perdonar. Es que la Biblia no nos dice exactamente eso. ¿Cuántos no hemos escuchado de gente que ya inventó su propia Biblia? Empiezan a agarrar un poquito y de repente ya, la Biblia de no sé quién, la Biblia de los no sé qué. ¿Por qué? Porque se empiezan a volver sectas. No les gustó una parte de la Biblia y la quitan. Oh, pero es que en la Biblia faltó esto y lo ponen. Y entonces empieza a haber sectas, nuevas religiones. ¿Por qué? Porque el hombre quiere poner pretextos para seguir pecando. Lo que te puedo decir es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra no pasará. O sea que lo que está escrito aquí en la Biblia es la verdad. Por eso es que cada uno de nosotros la debe de estudiar y debe de entender lo que en ella dice. Debe de pedirle al Espíritu Santo la revelación para que pueda entrar en nuestro corazón. Con esto en mente y con el pecado en mente, yo no te puedo convencer que dejes de pecar. ¿Por qué? Porque ya construiste una serie de pretextos, una serie de razonamientos con la cual te estás defendiendo y dices, lo que yo estoy haciendo no es pecado. Lo que yo estoy haciendo no va en contra de Dios. Es más, Dios está de acuerdo. Voy a ser un poquito alcohólico, pero el domingo no voy a tomar porque es día del Señor. Dios está de acuerdo. Porque ¿para qué inventó el vino? Jesús convirtió el agua en vino. ¿Para qué lo hizo? Si no quería que fuéramos borrachos, ¿para qué inventó el vino?
Y entonces empezamos a poner pretextos. No, es que Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿yo por qué no voy a tener 2? Bueno, ya 3. Es que una me salió mala y entonces mejor con 3. No es pecado, porque en la Biblia se permitía. Y Jesús no vino a quitar la ley. Todo se tiene que cumplir, lo bueno y lo malo. Y entonces empezamos a poner nuestros pretextos. Y estamos con esa idea. El problema es que nuestra mente se va entenebreciendo, que era lo que veíamos aquí en Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 19. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando nosotros empezamos a pecar constantemente, lo que sucede es que nos empezamos a apartar de Dios, empezamos a andar en la vanidad de nuestra mente, y empieza a suceder esto otra vez, ¿ok? En la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Nuestro entendimiento se empieza a entenebrecer, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya vienes, escuchas, qué bonito, la alabanza me hizo sentir bien, la predicación, como que voy, pero te entró por aquí, te salió por allá. ¿Por qué? Porque tu corazón se está endureciendo, ya no estás permitiendo entrar la palabra. Ya vienes, dices, uy, sí hizo calorcito y me prendieron el ventilador y ya me quedé bien dormido, que mi espíritu reciba. Algunos, yo los veo aquí a todos y digo, con la Biblia, santo, 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 medio santo porque está con el teléfono, pero al parecer está apuntando. Hay otros que sí están así como moviéndolo está jugando, y otros de plano ya se acomodaron acá así de, ese sí es pecador. Y a todos así de, no, te hablan a ti. Ok, hay unos que sí están abrazados, pero porque son novios o recién casados y entonces están, ok, se vale. Cuando sino que cada uno, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El problema está en que empiezas con un pecado, endurece tu corazón, entenebrece tu entendimiento, y entonces empiezas a pecar más, empiezas a hacer más cosas y más, porque el deseo de la carne siempre va a ir en aumento, nunca se va a terminar. Y eso lo ha comprobado la ciencia con las drogas y las adicciones. Empiezan con poquito y al rato no pueden parar y terminan en sobredosis porque ya no les hizo el mismo efecto. Empiezas a fornicar, te casas, empiezas a adulterar porque ya no fue suficiente con la persona que te casaste, que amabas, que juraste serle fiel. Empiezas con una, empiezas con otra, ya llevas 5, ya llevas 10, y después de que ya las mujeres no te satisfacen, pues vamos a probar a los hombres. ¿No me satisfacen los hombres? Vamos a probar a los animales. ¿En serio, Elías? Lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el deseo nunca para. Empiezas con 1 copa, 2 copas, 5 copas, 10 copas, todos los días. Y cada uno sabe cómo empezó el pecado. Bueno, ahora ya no solo tomo, ahora ya también fumo. Es bien conocido en el mundo de la música, ¿no? Sexo, drogas y alcohol van de la mano, porque el corazón se va endureciendo. Pero tenemos los pretextos de un principio para empezar a pecar, y hoy en día decimos, ¿dónde estoy parado? Que ya no quiero regresar. ¿Por qué? Porque ya estoy en un chiquero. Pero déjame decirte la buena noticia.
Dios quiere salvarte y rescatarte porque te ama. Y nos los dejó dicho con el hijo pródigo. Se fue, gastó, terminó mal, pero un día reaccionó, vio la luz, recordó a su padre, regresó y le dijo: hazme un esclavo porque ya no merezco ser tu hijo. ¿Y qué dijo el padre? Te amo, fiesta para ti, vestidos nuevos. ¿Cómo no vamos a amar a nuestro Padre si a pesar de los pecados que hemos cometido nos perdona y nos recibe de nuevo? Y hoy solo quiero terminar orando por cada uno de ustedes. A lo mejor tú sí reconoces tu pecado y dices: sí, soy pecador, hice esto, estoy haciendo esto. Pero me preocupa más aquellos que dicen: yo no estoy en pecado. Te lo puedo demostrar. Te puedo demostrar con razonamiento, con todo lo que vimos hoy. ¿Por qué? Porque tu pensamiento está entenebrecido, tu corazón está duro. Y yo quiero orar por ustedes para que el Espíritu Santo traiga una pequeña luz, así como vino con el hijo pródigo. Y reaccionó y pudo regresar, porque el Padre te ama. Y esto no es solo para que te lo quedes aquí. Estamos hablando del Evangelio. Es para que lo compartas con aquellos cristianos que saben que se han alejado y que ya no quieren saber de Dios porque dicen: es que ya no me va a recibir. Tú puedes ser luz para ellos. Tú puedes ser esa luz que necesitan para que ellos regresen al Padre. Espíritu Santo, tú has hablado tu palabra en esta tarde. Y hoy quiero pedirte en especial por aquellos que su corazón ha sido endurecido, que su mente ha sido entenebrecida y que han dicho sí al pecado y han dado rienda suelta. Espíritu Santo, toca hoy su vida y trae lucidez, así como el hijo pródigo. Tócalos el día de hoy. Pero también aquí habemos personas que reconocemos nuestro pecado y que hemos puesto todos estos pretextos y Satanás ha tomado ventaja. Hoy venimos delante de ti a pedirte perdón. Y yo ahí te invito en tu lugar a que le digas: Señor, perdóname porque fui engañado por Satanás y ahora entiendo que sí estoy en pecado y que han sido pretextos. Hoy lo suelto. Hoy suelto ese pecado. Ayúdame a salir adelante. Ayúdame a enfrentar cada situación. En el nombre de Jesús. Amén. Me encanta cómo termina Eclesiastés. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Cuando duele, cuando lastima, cuando es el Espíritu Santo tocando tu vida. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las encubiertas, sean buena o mala. Recuerden que va a haber un juicio, y todos los pretextos que puedes poner, un día vas a estar enfrente de Dios y te vas a ver muy chistoso poniéndole tus pretextos, porque no va a haber a quién culpar. Solo eres tú
y Dios. La siguiente vez vamos a hablar de las consecuencias del pecado, porque después acuérdense que dice Adán: Señor, sí comí, pero por la mujer que me diste. Vamos a hablar de eso. Ya quiero terminar estos temas porque el Evangelio es increíble. Pero teníamos que hablar del pecado, ¿verdad? Ni modo, hoy tocó. Los amo, familia, en serio, con todo mi corazón. Los amo a cada uno de ustedes y fue lo que Dios puso en mi vida. Espero y que el Espíritu Santo haya hablado a sus corazones. Que el Señor los bendiga.